Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque nos abrió los ojos esta mañana. Nos da una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Terminamos el capítulo 18, fíjese, y estuvimos hablando que Jesús fue el profeta prometido. Él es. Y hablamos de las características del profeta de Dios y cómo saber si es un falso profeta o verdadero. El profeta de Dios nunca nos va a llevar a alejarnos de la palabra de Dios. Nunca. Israel estaba en espera de este profeta también, como Moisés. Hemos estudiado que como pecado de adivinación es la desobediencia. Y vemos que aunque en el Edén, Adán y Eva, fíjese, señoreaban en ese lugar, tenían instrucciones sencillas, no eran instrucciones difíciles, de multiplicarse, de cuidar el jardín y de no comer del árbol. Y que Dios les había dicho que no comieran. Ellos desobedecieron a Dios, oyendo la voz del enemigo. Fíjese cómo es eso. ¿A quién colocaron ellos en lugar que solamente le pertenece, le corresponde al Señor? Al enemigo, porque ellos lo escucharon. Entonces, el no obedecer a Dios es lo mismo que la idolatría, es adorar a otro Dios. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me dicen, Jesús hablando, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Fíjese, la desobediencia, el oír, no poner atención o no querer obedecer es pecado. La palabra de Dios es la señal que nos ayuda a detectar al falso profeta. Por eso, mire, instruyámonos en la palabra. El Señor una y otra vez nos advierte que van a venir esa clase de hombres, maestros y profetas falsos. Entonces, ¿cómo lo podemos detectar nosotros? Conociendo la palabra. La importancia de estar instruidos en la palabra, meditar en ella de día y de noche, como dice la palabra escrita. Entonces, si nos mandan a desobedecer la palabra de Dios, son falsos profetas. Oseas 4:6, mire cómo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te echaré de mi sacerdocio, dice la palabra, por haber olvidado la ley de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué palabra tan fuerte, dura. Jesús es el profeta del que habló Moisés. Jesús enseñó la palabra y la enseñó con ejemplo, porque la vivió cumpliendo y obedeciéndola siempre. Y segundo, lo que él dijo se cumplió, lo que él profetizó se cumplió. Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Lo dijo más o menos en el año 30 y en el año 70 viene el general Tito y destruye completamente el templo de Jerusalén, donde no quedó piedra sobre piedra. Y todo lo que él dijo se cumplió. Y lo que aún queda todavía por cumplirse, estoy segura que se cumplirá en un futuro no muy lejano. Él es el profeta prometido, porque no nos desvía de su palabra, Él nos enseña correctamente. Fíjese que dice que si solamente tuviera, ¿se ha fijado que hay Biblias que tienen las letras rojas? Y dice que si solamente nosotros estudiáramos las letras rojas de Jesús, mire, tendríamos una vida feliz, porque Él nos enseñó a caminar correctamente en la palabra de Dios. Él nos llevó a los pies del Padre
porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Su misión, reconciliar al hombre con Dios, que vengamos a los pies del Señor. Entonces, ahora sí comenzamos el capítulo 19 y el verso 1 dice: cuando Yahweh tu Dios destruya las naciones cuya tierra Yahweh tu Dios te da a ti, y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas. El 2 dice: te apartarás 3 ciudades de en medio de la tierra que Yahweh tu Dios te da, en medio de la tierra, para que la poseas. Mire, aquí el Señor está diciendo que aunque Israel tenía 600,000 hombres de a pie, la guerra es del Señor. Pues dice, cuando el Señor destruya a estas naciones, o sea, el que va a pelear es Él. Yahweh es el líder del ejército de Israel. Él va a pelear por ellos. Él va al frente. Israel solamente es el instrumento que Dios va a usar. Y aunque la tierra es suya, es del Señor, la tierra tiene que ser conquistada. Y una bonita ilustración es esta. Mire, el Señor dice que nosotros tenemos la victoria. Así dice el Señor, porque Él ya venció. Y sin embargo, como vamos a ver en la historia de Israel, tuvieron que entrar, era necesario conquistarla, pelear la batalla. La batalla ya está ganada por el Señor, naturalmente, pero tenemos nosotros que actuar. Nosotros tenemos que entrar y poseer lo que Dios nos está dando. Es importante que pensemos en esto, fíjese, porque a veces nos sentimos derrotados por las circunstancias, nos sentimos en el suelo o vemos al gigante muy grande, ese gigante que nos está molestando. Pero recordemos que el Señor es quien pelea por nosotros. Él va delante de nosotros. Él nos abre camino. ¿Qué podemos hacer entonces? Levantarnos en el nombre de Jesús y pelear como Él nos dijo. Conquistar la tierra peleando la batalla. Es lo que el Señor le está pidiendo a este pueblo. Que entren y conquisten, que peleen. Entren y posean la tierra, y va a usar a Josué para esta tarea de entrar, y es Dios quien va a hacer la guerra. Esta tierra, fíjese, es un territorio que el Señor le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, hasta que llegara al colmo el pecado de esta gente. Les voy a leer qué dice Génesis 15, del 13 y el verso 16. Dice: entonces Yahweh le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El 15 dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjese, el Señor les dio la oportunidad a estas gentes de arrepentirse. Les dio 400 años mientras Israel era esclavo en Egipto. Ellos no se arrepintieron. Tuvieron todos esos años, pero no se arrepintieron de su mal camino. Fíjese. Y el Señor no quiere que la gente lo adore por obligación o a la fuerza. No es así como el Señor trabaja. Israel no podría venir y convertir a la fuerza obligándolos a que se volvieran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a estas naciones. Si ellos querían, podían venir y estar también aquí, ser parte del pueblo del Señor, como lo hizo Rahab, como lo hizo Ruth. El principio de la fe hebrea es no querer convertir a las personas a la fuerza, porque la conversión de las personas hasta hoy en día tiene que ser por voluntad propia, no puede ser a la fuerza, no podemos obligar a la gente. Israel
no tenía nada en contra de estas naciones. El problema era con Dios, porque estas naciones cometieron unos pecados tan atroces que el Señor tenía que limpiar esa tierra. Entonces el pueblo del Señor iba a estar ahí, iba a entrar ahí. Y si los dejaban, iban a contaminarlos. Si el Señor hubiera dejado a esos pueblos, los iban a contaminar. Y este era un pueblo que Dios había escogido, que Dios había separado. Era el pueblo santo del Señor. Un poquito de pecado, así como la levadura, que un poquitío infla toda la masa. Eso es lo que pasa cuando dejamos que el pecado esté ahí con nosotros. Tenía que limpiar el Señor esa tierra de la corrupción tan horrible que había. Fíjese, pensemos nosotros un momento en esto. ¿Por qué no podemos nosotros acabar con la corrupción en nuestras naciones hasta el día de hoy? Mire cómo está, todo está corrupto. A donde usted mire, hay corrupción. Porque cuando no actuamos con justicia, cuando no conocemos la palabra de Dios, ese es el mal, no conocer a Dios. Fíjese, entonces no actuamos con justicia y se permite que un poquito de pecado siga avanzando cuando hay impunidad, cuando no hay justos juicios. Fíjese, el malo se sale con la suya, pues nadie lo persigue. Entonces el pecado y el mal crecen, fíjese, y le hacen mal a otros contaminándolos. No podemos permitir nosotros eso. Pensemos cómo es posible que hayan niños sicarios. Usted se ha puesto a pensar en eso. Niñitos de 9, de 10 años, sicarios. Fíjese, ¿qué clase de hombre es el que entrena a estos niños corrompiendo sus mentes? Fíjese, para que maten a las personas. No, esto es terrible, fíjese, contaminando una sociedad porque los corazones de esos niños quedan afectados para siempre, fíjese, endurecidos. Pueden hacer cosas horripilantes, cosas que a veces uno dice, ay no, yo no puedo creer eso, pero sí. Esa es la razón por la que Dios va a hacer guerra contra estas naciones, porque Él quiere limpiar el lugar. Él quiere que ese lugar esté limpio para su pueblo. El verso 3, que vamos a leer, les va a dar instrucciones de cómo van a empezar a hacer. Dice el verso 3, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Yahweh te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya a ese lugar. Entonces van a dividir toda la tierra, la van a dividir en 3 para poner ahí una ciudad de refugio para que el homicida ese huya ahí. Y las personas puedan decir, ¿ya vio que el Señor permite que el homicida huya también? Leamos Números 35-31, dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. O sea, el homicida debía morir. Dios no se contradice en su palabra. El homicida que podía huir, ahí el verso 4 lo explica. Y este es el caso del homicida que huya ahí y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Y aquí en el verso 5 pone el ejemplo. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diera contra el prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades. Entonces, el propósito de estas ciudades de refugio era para proteger al que accidentalmente había dado muerte a alguien. Y en esa cultura había un pariente, fíjese, que podía vengar la sangre del que había muerto. Y este pariente cercano se le permite buscar hasta encontrar al homicida y no iba a descansar hasta encontrarlo y llevarlo a juicio. El 6 dice, no sea que el vengador de la sangre, o sea, el pariente,
Enfurecido persiga al homicida y lo alcance, por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. O sea que el que podía huir ahí era el que accidentalmente había matado a alguien. Por eso esas ciudades de refugio. Mire el Señor cómo piensa en todo. Y el 7 dice, por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Aquí lo dejamos porque el tiempo me alcanzó, como siempre, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado y las que están pendientes, únase aquí conmigo. Por favor, tome una usted, llévesela a su casa y en sus momentos de oración, usted también consúltele al Señor y pídale, ayúdeme a orar por estas personas. Así que le damos gracias a Él por su palabra, porque siempre aprendemos algo cada vez que la estudiamos. Un verso que aprendamos es suficiente para cambiar nuestra vida. Y aquí le vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre Santo. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra y gracias por todo el amor que tú nos das a diario, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido. Nos acercamos a ti en esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por los niños que empiezan la escuela ahorita en agosto, Señor. Ponemos a los niños y a las niñas que van a comenzar su escuela, a las que van para high school, especialmente por Sofía. Señor, los ponemos en tus manos para que seas tú el que vele, Señor, por estos niños. Apártalos, Señor. Tócalos, Padre Santísimo, apartando a cada uno en tu mano, Señor, para tu reino. Y, Señor, te estamos pidiendo por Marco Ruiz y esos 4 niñitos, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que le des la fuerza a Marco para salir adelante. Guíalo tú por sendas de justicia, Señor. Y bendice a esos 4 niños, Señor. Pon amor y alegría, Señor. Rodéalos de tus ángeles, Padre, para que los cuiden y los defiendan de todo mal y peligro. También a tu siervo Herbert Hernández, Señor. Lo estamos poniendo, Señor, delante de ti, para que, Señor, los médicos puedan encontrar cuál es el mal que él tiene en su garganta, Padre, y él pueda ser sanado. Y, Señor, te pedimos por Joseph. Te pedimos que tomes tú el control de su vida, para que llegue a conocerte y pueda tener una relación contigo, Padre Santísimo. Seguimos pidiendo que sanes a Kevin, Señor, pero que le hables directamente a su corazón, para que pueda tener una relación contigo. Sánalo, mi Señor, y dale la paz al corazón de nuestra hermanita Maricruz. Señor, te estamos pidiendo por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Dios. Ayúdala, Padre Santo. Y te pedimos que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, Padre. Yo te pongo a David, Señor, para que seas tú quien lo toque, Padre. Que él pueda comer, Señor. Ayúdalo, mi Señor, te lo rogamos. Por René Ramos, tiene cáncer en el páncreas, Señor. Sánalo, pero antes háblale a su corazón. Que te conozca, Señor, que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo y pueda entrar, Señor. Por Dimas González, lo mismo, Padre. Sé tú, mi Señor, hablándole a su corazón, para que pueda entrar y cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, por favor, Señor, ayúdala. Por hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos sobre ella y la ayudes, ya que está con tanto dolor, Padre. Solo tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, de 35 años, con estos 2 niñitos, ayúdala, mi Señor. Y ponemos al hermanito Ervin y a la hermanita Zeneida, Señor, para que un toque tuyo pueda sanarlos, Señor. Son tus siervos y te sirven con alegría, Padre. Por el hermano Jorge, Señor, agradecemos por su vida, Señor. Y, Señor, te pedimos que tú pongas tu mano para calmar cualquier dolor, Señor, en su cuerpo.
Y a la hermanita Margarita, dale la paz que ella necesita, Señor, en su corazón, sabiendo que tú tienes todo el control, Padre. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, mi Señor. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que quieren salir adelante con trabajo, mi Dios. Dale nuevas estrategias, Señor, prospéralos, ayúdalos, Padre. Y te pido por mi amiga Araceli, Padre. Tú la conoces, Padre. Restaura su cuerpo desde su cabeza hasta sus pies, Señor. Te lo rogamos, Padre. Y, Señor, te pido por mis hermanas Clarita, Señor, que necesita un milagro para sus riñones, Señor. Pon tus manos, Señor, dándoles riñones nuevos, mi Dios. Por la Raquelita, para que se recupere pronto, Señor. Por la Carol, para que esté rodeada esa casa de tus ángeles, Señor, para que la guarden y la defiendan. Por Audrey, para que sea sanada de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor, dándole fuerza, Señor, ayudándolo. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Padre, que se acuerde lo que aprendió de niña, Padre. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones, Señor, atráelos a ti, Señor, son el futuro, Señor, de la iglesia. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que despierten y vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, háblale, Señor, aconséjale, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España y Chile, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Hasta mañana. Bendiciones.